Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre es un placer tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, listos para descubrir juntos algo súper jugoso, algo que, créanme, ha estado en boca de todos y con razón. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de noticias que ha sacudido el mundo de la farándula turca, específicamente, la que involucra a dos nombres que resuenan en nuestros corazones desde hace mucho: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo escucharon. El 9 de julio de 2025, el mundo se detuvo un poco cuando la noticia saltó a todos los medios, a las redes sociales, a cada rincón del planeta donde haya un fanático de las novelas turcas. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Esa frase simple y directa encierra una bomba de emociones, de expectativas y, claro, de muchas preguntas. Y como ustedes saben, en este canal nos encanta explorar los detalles, analizar las historias, y sobre todo, mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar esta impactante noticia, a analizarla y a compartir todas las perspectivas posibles. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal. Es súper importante para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, para que estén al tanto de todas las noticias relevantes y por supuesto, para que sean parte de esta gran comunidad. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. ¿Qué pasó exactamente el 9 de julio de 2025? Bueno, como les decía, la noticia fue como un trueno en un cielo despejado. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se unieron gracias a la exitosa serie Love is in the Air, y que durante un tiempo, nos regalaron un romance de ensueño, una historia de amor que traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones. Recordemos un poco. Ellos se conocieron en el set de rodaje y la química entre ellos era innegable. Fue una conexión que saltó a la vista de todos, desde los directores hasta los fanáticos. Esa chispa, esa magia, esa complicidad que compartían, trascendía lo profesional y se convirtió en algo real, palpable. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron, y finalmente la confirmación llegó: Hande y Kerem eran pareja. ¿Y qué pasó después? Bueno, vivimos con ellos un romance que nos emocionó a todos. Vimos fotos en redes sociales, viajes juntos, declaraciones de amor. Fue un romance que nos hizo creer en los cuentos de hadas, en el poder del amor. Y como en toda historia, hubo momentos de felicidad, de complicidad, de risas y también momentos de tensión, de rumores, de especulaciones. Pero volviendo al 9 de julio de 2025, ¿qué fue lo que realmente sorprendió a todos? Bueno, las versiones son variadas, las fuentes difieren, pero la noticia principal, la que inundó los medios, fue la confirmación de su matrimonio. Así es. Después de mucho tiempo de rumores, de idas y venidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin se habrían casado en una ceremonia íntima, reservada para familiares y amigos cercanos. La noticia corrió como la pólvora. Los fanáticos enloquecieron, las redes sociales explotaron. ¿Era cierto? ¿Era una broma? ¿Un rumor más? Pero las fuentes, poco a poco, comenzaron a corroborar la información. Fotos filtradas, testimonios de asistentes a la ceremonia, detalles sobre el vestido de novia, sobre el lugar de la boda, todo apuntaba a la misma dirección: Hande y Kerem finalmente eran marido y mujer. Ahora bien, como en toda historia, hay muchas aristas por explorar. La primera pregunta que nos hacemos todos es: ¿cómo fue la ceremonia? ¿Dónde se realizó? ¿Quiénes estuvieron presentes? Lamentablemente la información oficial es escasa. La pareja siempre ha sido muy reservada con su vida privada, y esta vez no fue la excepción. La ceremonia, al parecer, fue muy discreta, muy íntima, lejos de los reflectores y de la prensa sensacionalista. Pero a pesar de la discreción, algunos detalles se filtraron. Se dice que la boda se realizó en un lugar paradisíaco con vistas al mar, en una isla privada. Las especulaciones apuntan a algún rincón exótico del Mediterráneo, quizás Turquía, quizás Grecia, o incluso alguna isla del Caribe. La elección de una isla privada sugiere un deseo de privacidad absoluta, de un espacio donde pudieran compartir su amor sin las miradas indiscretas de la prensa. La decoración, según algunas fuentes, fue elegante y romántica, con flores blancas y luces tenues. Se habla de una ambientación inspirada en la naturaleza, con elementos que evocaban la calma y la serenidad. Imaginen una ceremonia a la luz de la luna, con el suave sonido de las olas como banda sonora,
y una atmósfera impregnada de magia y romanticismo. El vestido de Ande, por supuesto, fue uno de los secretos mejor guardados, pero las primeras imágenes filtradas sugieren un diseño elegante y sofisticado, acorde con el estilo de la actriz. Las descripciones varían, pero se habla de un vestido de corte impecable, con detalles delicados que resaltaban la belleza natural de Ande. Algunos mencionan encajes finos, otros hablan de un diseño más minimalista, con líneas limpias y elegantes. Lo que sí parece ser un consenso es que el vestido fue una obra de arte, un reflejo de la personalidad de la novia y un símbolo de su amor. En cuanto a los invitados, se habla de familiares cercanos y de amigos íntimos de la pareja. Algunos compañeros de trabajo, algunos rostros conocidos del mundo del espectáculo turco, pero en general, una ceremonia pequeña, enfocada en la intimidad y en el amor. Se rumorea que algunos de los amigos más cercanos de la pareja, aquellos que han sido testigos de su romance desde sus inicios, estuvieron presentes para celebrar este importante paso. La lista de invitados habría sido cuidadosamente seleccionada, priorizando a las personas que realmente significan algo para Hande y Kerem. La segunda pregunta que nos hacemos es ¿por qué ahora? ¿Por qué esta decisión de casarse? Bueno, aquí las especulaciones son muchas. Algunos dicen que es una muestra de amor, de compromiso, de querer consolidar su relación. Otros sugieren que después de muchos altibajos, la pareja finalmente encontró la estabilidad y la madurez para dar este paso. Y no podemos descartar la posibilidad de que estén planeando algo más grande, como, por ejemplo, formar una familia. El momento en que una pareja decide contraer matrimonio es algo muy personal, y son muchos los factores que pueden influir en esta decisión. En el caso de Hande y Kerem, se podría especular con la idea de que, tras años de relación, sintieron que era el momento adecuado para formalizar su compromiso. Quizás, después de superar algunos obstáculos, encontraron la estabilidad y la confianza necesarias para dar este importante paso. No podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las agendas apretadas pueden dificultar el mantenimiento de una relación. Quizás el matrimonio fue una forma de fortalecer su vínculo, de afianzar su amor y de protegerlo de las influencias externas. Además, la idea de formar una familia es algo que muchas parejas consideran en algún momento de sus vidas. Es posible que Hande y Kerem, tras construir una relación sólida, hayan decidido que era el momento de dar un paso más y de empezar a pensar en el futuro juntos. Pero lo más importante, creo yo, es que Hande y Kerem, con esta decisión, demostraron que su amor es real, que su relación es fuerte, y que están dispuestos a construir un futuro juntos. En un mundo donde las relaciones sentimentales son tan efímeras, ver a dos personas que se aman y que deciden casarse, es algo que nos llena de esperanza, de alegría. El matrimonio es un acto de fe, una promesa de amor y de compromiso. En una sociedad cada vez más individualista, ver a dos personas que se eligen mutuamente y que deciden construir una vida en común es algo que nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor verdadero existe. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta noticia para sus carreras? Bueno, como les decía, Hande y Kerem son dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Ambos tienen una trayectoria impecable con muchos éxitos a sus espaldas. Y por supuesto, esta noticia puede tener un impacto en sus proyectos futuros. Por un lado, es muy probable que esta noticia les genere aún más interés por parte de los medios y de los fanáticos. Sus nombres estarán en boca de todos, y cualquier cosa que hagan será noticia. La popularidad de Hande y Kerem ya era inmensa, pero este evento, sin duda, catapultará su notoriedad a un nivel aún mayor. Esto podría traducirse en nuevas oportunidades profesionales, en propuestas de trabajo más atractivas y en un aumento en la demanda de sus servicios. Los directores y productores seguramente querrán contar con ellos en sus proyectos, y las marcas estarán ansiosas por asociarse con ellos. Pero por otro lado, también puede ser una oportunidad para enfocarse en proyectos más personales, para tomarse un tiempo para ellos mismos, para disfrutar de su matrimonio. El matrimonio es un gran compromiso y requiere tiempo y dedicación. Es posible que Hande y Kerem, después de casarse, decidan priorizar su vida personal y tomarse un descanso de sus apretadas agendas. Quizás decidan reducir el ritmo de trabajo, elegir proyectos que les permitan pasar más tiempo juntos, o incluso, empezar a pensar en el futuro, en la posibilidad de formar una familia. Y no olvidemos que la industria del entretenimiento turco es muy exigente. Los actores y actrices están constantemente expuestos, bajo el escrutinio del público.
Así que Hande y Kerem, con su decisión de casarse, también están enviando un mensaje de valentía, de autenticidad, de no tener miedo a ser ellos mismos, a vivir su amor libremente. El hecho de que Hande y Kerem hayan decidido casarse, a pesar de la presión mediática y de las expectativas del público, es un acto de valentía. Es una muestra de que están dispuestos a ser fieles a sí mismos, a vivir su amor sin esconderse y a construir su futuro de la manera que ellos consideren más adecuada. Ahora, permítanme compartir algunas reflexiones personales. Como fanático de las novelas turcas, y como alguien que ha seguido la trayectoria de Hande y Kerem desde hace mucho tiempo, me siento muy feliz por ellos. Creo que se merecen lo mejor, que se merecen ser felices, y que este matrimonio es una muestra de que el amor, al final, siempre triunfa. Ver a dos personas que se aman, que se apoyan y que deciden unir sus vidas en matrimonio es algo que siempre me emociona. La historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos hacen creer en el poder del amor, en la importancia de la conexión humana y en la posibilidad de construir un futuro juntos. Y también creo que esta noticia es un ejemplo de que el amor, a veces, es un misterio. No sabemos qué pasará en el futuro, pero lo importante es vivir el presente, disfrutar de cada momento, y construir una relación sólida y duradera. El amor es un viaje, no un destino. A veces el camino es fácil y otras veces es complicado. Pero lo importante es estar dispuesto a recorrerlo juntos, a superar los obstáculos y a celebrar cada logro. Por supuesto, como en toda historia, hay un lado B. Algunos críticos, algunas fuentes de prensa han intentado, por decirlo de alguna manera, empañar la noticia, cuestionando los motivos de la pareja, especulando sobre su relación. Pero creo que lo importante es no dejarnos llevar por las críticas, por los rumores. Lo importante es celebrar el amor, la felicidad, y desearle lo mejor a Hande y Kerem en esta nueva etapa de sus vidas. Siempre habrá personas que intenten sembrar dudas y críticas, pero es importante no prestarles atención. Lo fundamental es enfocarse en la felicidad de la pareja, en su amor y en su compromiso. La envidia y la negatividad siempre existirán, pero no debemos permitir que nos roben la alegría. En resumen, la noticia del matrimonio de Hande Erçel y Kerem Bürsin es algo que nos llena de alegría, de esperanza. Es una muestra de que el amor existe, de que el amor puede triunfar, y de que a pesar de los obstáculos, es posible construir una relación sólida y duradera. Este matrimonio es un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que vale la pena luchar por él y de que la felicidad es posible. Es una noticia que nos inspira a creer en el poder del amor y a construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están felices por Hande y Kerem? ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro de la pareja? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones, a debatir sobre este tema tan apasionante. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me encanta leerlos. Me encantaría saber qué piensan sobre este matrimonio, sobre el impacto que tendrá en sus carreras y sobre las expectativas que tienen para el futuro de la pareja. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me gusta leerlos y debatirlos. Y por último, no olviden que este vídeo es solo un análisis, una exploración de la noticia. La información que les he presentado es basada en fuentes confiables, pero siempre es importante tener en cuenta que en el mundo del entretenimiento, las especulaciones y los rumores son constantes. Es fundamental tener espíritu crítico y no dejarnos llevar por las noticias falsas. Es importante contrastar la información, buscar fuentes confiables y no dejarnos influenciar por los rumores. Pero lo más importante es mantener la calma, disfrutar de las noticias y celebrar el amor. Lo fundamental es celebrar la felicidad de Hande y Kerem, desearles lo mejor y disfrutar de esta noticia tan maravillosa. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de este análisis. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco un poco más allá, profundizando en los detalles y las implicaciones asterisco asterisco. La noticia del matrimonio de Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de la emoción inicial, abre un abanico de interrogantes y consideraciones. La farándula turca, como cualquier industria del entretenimiento, es un ecosistema complejo donde el amor,
la fama y el éxito profesional se entrelazan de manera intrincada. Analicemos algunos aspectos adicionales que podrían enriquecer nuestra comprensión de esta noticia. Asterisco 1. El impacto en la imagen pública y el manejo de la privacidad ***. La decisión de contraer matrimonio, especialmente en una sociedad como la turca, donde la vida privada de las celebridades es objeto de escrutinio constante, implica un cambio significativo en la imagen pública de Hande y Kerem. Si bien siempre han sido celosos de su intimidad, el matrimonio los expone a un nivel de atención mediática aún mayor. Posibles estrategias Es probable que la pareja, asesorada por sus equipos de relaciones públicas, implemente una estrategia para manejar esta nueva etapa. Esto podría incluir mayor control sobre la información limitar la difusión de detalles sobre su vida privada, optando por compartir información de manera selectiva y controlada. Participación en proyectos conjuntos aprovechar su estatus de pareja para colaborar en proyectos profesionales, como campañas publicitarias o incluso producciones audiovisuales. Defensa de su privacidad ser firmes en la protección de su vida personal, evitando responder preguntas intrusivas y estableciendo límites claros con los medios. Riesgos y desafíos presión mediática constante la pareja deberá lidiar con la persecución de los paparazzi y las especulaciones constantes de la prensa. Gestión de la imagen será crucial mantener una imagen positiva y evitar escándalos que puedan perjudicar su reputación. Equilibrio entre lo personal y lo profesional deberán encontrar un equilibrio entre su vida privada y sus compromisos profesionales, sin descuidar ninguno de los dos ámbitos. 2. El panorama de la industria turca y las tendencias actuales La industria del entretenimiento turca ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, con un alcance internacional cada vez mayor. El éxito de las novelas turcas ha catapultado a sus protagonistas a la fama mundial, convirtiéndolos en figuras icónicas. Tendencias relevantes Globalización Las producciones turcas se exportan a numerosos países, generando ingresos significativos y consolidando la industria. Redes sociales Las redes sociales juegan un papel crucial en la promoción de los actores y actrices, permitiendo una interacción directa con los fanáticos. Contenido digital El auge de las plataformas de streaming ha abierto nuevas oportunidades para las producciones turcas, que ahora pueden llegar a audiencias globales de manera más eficiente. El papel de Hande y Kerem Influenciadores Ambos actores son figuras influyentes en las redes sociales, con millones de seguidores que siguen sus pasos y consumen sus contenidos. Modelos a seguir representan un ejemplo de éxito y perseverancia para muchos jóvenes turcos y de otros países. Embajadores de la cultura turca Su fama internacional contribuye a la promoción de la cultura y el turismo en Turquía. 3. Proyectos futuros y oportunidades profesionales El matrimonio de Hande y Kerem podría abrir nuevas puertas profesionales y generar oportunidades inesperadas. La pareja podría participar en proyectos conjuntos, consolidando aún más su imagen como la pareja perfecta. Posibles proyectos Películas y series protagonizar juntos una película o serie, aprovechando su química y su popularidad. Campañas publicitarias ser imagen de marcas reconocidas, enfocándose en productos que promuevan valores como el amor, la familia y el bienestar. Producciones propias crear su propia productora y desarrollar proyectos audiovisuales que reflejen sus intereses y su visión creativa. Proyectos benéficos involucrarse en causas sociales y utilizar su fama para generar conciencia y apoyar a organizaciones benéficas. Consideraciones
Elección de proyectos deberán ser selectivos con los proyectos que acepten, priorizando aquellos que se ajusten a sus valores y a su imagen. Gestión de la agenda deberán equilibrar sus compromisos profesionales con su vida personal, evitando sobrecargar sus agendas y preservando su bienestar. Diversificación es importante que continúen explorando diferentes roles y proyectos para evitar encasillarse y mantener su relevancia en la industria. 4. El impacto en los fanáticos y la comunidad online La noticia del matrimonio de Hande y Kerem generó una reacción masiva en las redes sociales, con millones de mensajes de felicitación y de apoyo por parte de los fanáticos. La comunidad online juega un papel crucial en la vida de las celebridades, ya que es un espacio donde se comparten noticias, se expresan opiniones y se crea una conexión directa entre los artistas y sus seguidores. El papel de los fanáticos Apoyo incondicional Los fanáticos han demostrado su apoyo incondicional a la pareja, celebrando su amor y deseándoles lo mejor. Creación de contenido Han creado fanart, edits, vídeos y otros contenidos en homenaje a Hande y Kerem, demostrando su cariño y su admiración. Movilización en redes sociales Han utilizado las redes sociales para expresar su alegría, para defender a la pareja de las críticas y para promover sus proyectos profesionales. La importancia de la interacción Comunicación constante Los actores y actrices deben mantener una comunicación constante con sus fanáticos, respondiendo a sus mensajes y compartiendo contenido relevante. Transparencia Deben ser transparentes con sus seguidores, compartiendo detalles sobre su vida personal y profesional de manera auténtica. Participación en la comunidad Deben participar activamente en la comunidad online, interactuando con sus fanáticos y fomentando el diálogo. 5. El legado y el futuro de Hande y Kerem El matrimonio de Hande Erçel y Kerem Bürsin representa un nuevo capítulo en sus vidas y en sus carreras. Su historia de amor, que comenzó en el set de rodaje y se consolidó con el tiempo, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. El legado Representación del amor representan un ejemplo de amor verdadero y de compromiso en un mundo cada vez más individualista. Éxito profesional Son dos de los actores más exitosos de la televisión turca, con una trayectoria impecable y un gran reconocimiento a nivel internacional. Influencia cultural Han influenciado a millones de personas en todo el mundo con su talento, su personalidad y su estilo. El futuro Continuar creciendo Deberán seguir trabajando duro para mantener su éxito y para alcanzar nuevas metas profesionales. Disfrutar del amor Deberán disfrutar de su matrimonio y construir una relación sólida y duradera. Dejar una huella Deberán dejar una huella positiva en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. En conclusión, la noticia del matrimonio de Hande Erçel y Kerem Bürsin es mucho más que una simple noticia de farándula. Es una historia de amor, de éxito profesional y de valentía. Es una noticia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a vivir la vida al máximo. Es una noticia que nos recuerda que al final, el amor siempre triunfa. Y como siempre les agradezco por su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.